El cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer 40.000. Gracias a la web Wikihammer 40K por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, ayúdame para poder seguir haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. A pesar de que tanto los lobos lunares, los lobos espaciales y los manos de hierro salpicaron de victorias todos los campos de batalla estelares a los que acudían, el resto de legiones sin nombre ni primarca no distaban ni en capacidad de éxito ni de resolución de conflictos. Sin todavía definirse por completo, ya iban experimentando sus diferencias a medida que se enfrentaban a sus propios retos. Entre ellas, una legión nacida durante las últimas fases de las guerras de unificación de Terra, y donde muchos de sus reclutas procedían de las cortes y poblaciones vasallas hereditarias del continente terrano de Europa. Los nobles de sus poblaciones seleccionaron a los mejores de sus jóvenes y los ofrecieron al emperador como tributo y penitencia al claudicar ante el imperio y los regimientos de guerreros trueno. Había hijos procedentes de cada familia noble, una sangre azul que impondría un espíritu característico en la tercera legión. Este diezmo algunos lo entregaron como un tributo reticente, considerándolo como una toma de rehenes, mientras que otros cooperaron con el celo de los auténticos conversos. Se dice, por ejemplo, que la casa Lóculos de Comarch envió a todos sus hijos al capitular y después cedió voluntariamente al primogénito de cada generación a la legión. En las décadas posteriores, otras dinastías terranas siguieron el ejemplo de Europa, llenando las filas de la legión con la flor innata de la juventud terrana de sangre aristocrática, que conformó una hermandad marcial cuya ascendencia militar se extendía hasta eras olvidadas. La marca de la semilla genética de la legión y su acondicionamiento producía guerreros con físicos finamente esculpidos, con un porte noble y procesos de pensamiento bien controlados, con tendencias psicológicas inclinadas hacia el logro personal y la competición para demostrar la superioridad individual. La única anormalidad registrada fue la ocasional incidencia del albinismo, un cambio de color del gris al violeta en algunos reclutas. Tales efectos menores del proceso de implantación y acondicionamiento no hicieron nada para distraer del aura de refinamiento estético que rodeaba a la tercera legión, incluso en sus primeros años, y fueron mantenidos como un arquetipo al alabar y a servir de patrón para juzgar a otros. Revestidos de servoarmaduras decoradas con relámpagos y rayos solares, para los seguidores humanos de la causa del emperador, eran los semidioses míticos hechos carne y cubiertos de acero. En estas primeras guerras, la tercera legión parece que fue usada notablemente para apoyar las acciones del naciente ejército imperial, y en muchas ocasiones para dirigirlo directamente en combate.
Esto se diferenciaba claramente de las otras legiones tempranas, que solían ser desplegadas en grupos unificados en masa como tropas de choque apoyadas solo por máquinas de guerra pesadas. Coordinar y dirigir a las tropas menores parecía algo natural para la Tercera Legión. Tenían una profunda habilidad para entender los puntos fuertes y los múltiples puntos débiles de los diversos ejércitos al servicio del emperador, y bebían de las largas tradiciones de las aristocracias militares de Terra para dirigir con seguridad y propósito. La liquidación antártica, por ejemplo, está registrada como una victoria del grupo de ejército Antilles, pero en realidad cualquier análisis detallado del conflicto revela que fue la Tercera Legión quien esculpió las tácticas y la estrategia de la campaña y la llevó hasta su exitoso final. De un modo similar, cuando la hueste de bronce tomó Nadarin, fue bajo la vigilancia y la ayuda de la Tercera Legión, y el quinto alzamiento de Sobesat II fue hecho principalmente por su mano, aunque son otros nombres distintos de los suyos los que se acumulan en los rollos de honor. Los ejemplos son numerosos, y en todos ellos la Tercera demostró su soberbia habilidad para ejecutar y superar la intención y expectativas de su emperador en la guerra. Debido también a su singular carácter y apariencia, el emperador usó miembros de la Tercera Legión como portaestandartes y palafreneros en situaciones de riesgo y de absoluto peligro, una responsabilidad que la Legión aceptaba con orgullo. Portando el estandarte del Áquila Palatina del emperador, los miembros de la Tercera Legión acompañaban a las misiones diplomáticas y a los emisarios como guardaespaldas y agentes al corazón del enemigo. Y en la batalla portaban el estandarte y dirigían a los ejércitos de los recién conquistados como instrumentos de la voluntad y del juicio del emperador si era necesario. La visión del símbolo del emperador en manos de uno de sus guerreros favoritos era suficiente para convencer a muchos nuevos aliados vacilantes en la línea del frente. Estos portaestandartes y los guardias de honor que los acompañaban coloreaban simbólicamente su armadura con laca púrpura imperial para señalar su rango y su misión. Así dispuestos, nadie podía dudar que eran los elegidos del emperador, y tal era su historial y la estima con la que operaban, que por un tiempo se hizo habitual que ellos transmitiesen los deseos y órdenes del emperador a las demás legiones y fuerzas militares dispersas por el recién nacido imperio. La naturaleza de la psicología de la Tercera Legión implicaba que llevarían el preciso significado e intención de cualquier orden sin tergiversarla y con su último aliento si fuera necesario. En esta función, la Tercera Legión se arropó con el manto de la voluntad del emperador, y ninguna otra legión fue honrada así. Otros portaban sus acciones, pero en esa época la Tercera era su voz. Y fue este aspecto característico de la Legión la que le terminaría adjudicando el derecho exclusivo de portar uno de los mayores honores que se podían recibir. En Próxima, uno de tantos planetas que acabarían formando parte del imperio de la humanidad, iba a acontecer la ceremonia de sumisión de su población. La representación imperial estaba encabezada por el emperador en persona,
flanqueado por sus inseparables Adeptus Custodes y por la 16ª cohorte de la Tercera Legión, asignada como la Guardia de Honor. El acontecimiento ocurrió tal y como estaba previsto, hasta que de repente cientos de guerreros proximanos, armados con diversos tipos del terrible armamento de vórtice, atacaron desde todas las direcciones. Al conocer los planes para la ceremonia, la trampa se cerró sobre los desprevenidos representantes imperiales con sibilina eficacia, y una brutal batalla comenzó. La mayor parte de los asistentes cayeron en el intercambio de disparos entre unos atacantes preparados y perfectamente equipados y el contingente ceremonial que protegía a duras penas la vida del emperador. A pesar de su inmensa superioridad individual, los defensores fueron cayendo ante la cantidad de enemigos equipados eficazmente, no sin caer a centenares ante las menguantes fuerzas imperiales. El abrasivo aluvión de disparos terminó por atravesar las defensas, hiriendo al propio emperador. Así, engalanados marines espaciales sembraron el suelo sin vida ante un ataque que no cesaba, siendo asesinados incluso la propia escolta dorada. Pero el sacrificio de la cohorte de legionarios y de los custodes dio el tiempo suficiente al emperador para recuperarse y abrirse camino fuera de la trampa. El combate rugía a sus espaldas intentando darle alcance, pero finalmente les fue en vano y éste pudo escapar. Ya de vuelta en la seguridad de su flota, y como reconocimiento al sacrificio de los marines de la Tercera, el emperador le concedió a la legión el honor de portar el estandarte de la Áquila Palatina de manera exclusiva, para que fuese su reliquia para siempre. Además, dio a la Tercera la potestad de terminar la revuelta de Próxima con el uso de un exterminatus sobre el mundo, borrando toda vida en el planeta en venganza por la muerte derramada de sus hermanos en la defensa del emperador. La Legión vivía una era dorada, pero una terrible fatalidad se cernió sobre la Tercera tan solo un año después. Cuando la Gran Cruzada salió de Terra, la necesidad de nuevos reclutas para las legiones fue abastecida principalmente por las forjas genéticas de Luna, mientras Marte equipaba a los futuros marines. Por ello, gran cantidad de semillas genéticas de diferentes legiones se fueron trasladando al satélite de Terra para que fueran almacenadas en sus laboratorios, entre ellas una gran porción de las de la Tercera Legión. Entonces, lo que ocurrió a continuación no está claro. Algunos afirman que ciertos elementos de los antiguos cultos lunares que aún se resistían al imperio secuestraron un láser de defensa y destruyeron la nave que transportaba la semilla de la Tercera Legión, mientras que otros relatos afirman que la nave sencillamente perdió el control y se estrelló cuando intentaba aterrizar. Fuere como fuese, lo cierto es que este hecho fue un duro golpe para la capacidad de reclutamiento de la Legión. Como todas, la Tercera recuperaba las glándulas progenoides de sus guerreros caídos en combate. A partir de estos órganos se podía cultivar un nuevo par de órganos de semilla genética y crear sendos nuevos guerreros que reemplazasen al difunto. Este sistema, sin embargo, no era perfecto.
La naturaleza de la batalla y la forma en que los legionarios morían no siempre permitían que las glándulas pudiesen ser recuperadas. Para asegurarse de que siempre había órganos preparados para ser implantados en los nuevos reclutas, una reserva de semilla genética era mantenida a salvo en Terra. A partir de esta reserva de emergencia debería haber sido posible mantener el suministro de nuevos guerreros para la Tercera Legión. E incluso con la pérdida de la semilla enviada a Luna, la Legión habría resistido y con el tiempo habría vuelto a crecer. La supervivencia debería haber sido segura. Pero en una sola noche, esa esperanza fue hecha pedazos. Una extraña y agresiva epidemia vírica infectó repentinamente varias de las cámaras de semilla genética de Terra, cuya causa y origen se desconocían. Los magos biólogos trataron febrilmente de mantenerla a raya, ya que amenazaba con destruir en cuestión de horas lo que había llevado un siglo a acumular. Pero dicha infección, la cual se descubrió que tenía origen artificial, desafiaba todo tratamiento. Y solo gracias a la intervención del inigualable genio del propio emperador se pudo purgar finalmente la plaga. Aunque muchas legiones sufrieron grandes pérdidas por este traicionero ataque, la que sufrió peor suerte fue la Tercera, cuyas existencias restantes habían sido destruidas en su totalidad. A partir de ese momento, la Tercera Legión empezó a morir. Mientras otras legiones crecían de tamaño y acumulaban gloria a medida que la Gran Cruzada cogía ritmo, la Tercera se marchitó. La única forma que tenía de reemplazar pérdidas era cosechar las glándulas progenoides de sus varines existentes al morir. Sin el primarca de la legión, el emperador y sus genoartesanos solo podían reconstruir las reservas de semilla genética con dolorosa lentitud. Mientras el proceso de reconstrucción avanzaba lentamente, la eficiencia de la Tercera se reducía con cada batalla. Se hizo evidente que la legión quedó muy por debajo del mínimo efectivo de fuerzas. La desaparición de la Tercera era, por tanto, inevitable, aunque el tiempo demostró que no estaba todo perdido. La Gran Cruzada fue redescubriendo planetas que una vez fueron baluartes civilizados de la humanidad y que la mayor parte de ellos había caído en algún nivel de barbarie. Quizás los más afectados eran aquellos cuya utilidad se centraba en la extracción de recursos, los cuales al ser finitos hacían depender a su población del comercio para abastecerse de todo aquello que no producían. Una vez la galaxia entró en la terrible era de los conflictos, estos planetas dejaron de funcionar a medida que sus recursos desaparecían. En Cetonia, el planeta natal del primarca Horus, la población involucionó hasta una anárquica barbarie en donde sobrevivían solo los más fuertes. Pero en otros planetas con problemas similares, los resultados fueron diferentes. En Chemos, tras el aislamiento del resto de la humanidad, su población se encontró sin el abastecimiento de recursos tan básicos como alimentos, agua o suministros médicos. Los regentes del planeta hicieron todo lo que estuvo en su mano para extraer y aprovechar los recursos del mundo
para poder destinarlos a la producción de los bienes que necesitaban para sobrevivir. Pero en el fondo sabían que Chemos se enfrentaba a una lenta y agónica muerte. Poco a poco, las ciudades fueron cayendo en el abandono y la decadencia tras quedar aisladas de Terra. La falta de recursos conllevó que decenas de miles de personas murieran de hambre cada día. El decrecimiento de la población se terminó por ajustar a la cantidad de suministros producidos por unas cuantas factorías fortaleza. Los habitantes de Chemos se vieron arrojados a una vida de trabajo constante para poder producir lo suficiente para sobrevivir. Todos y cada uno de los ciudadanos debían trabajar hora tras hora sin descanso, haciendo funcionar las minas de vapor que conseguían extraer agua de la poca humedad que producía un ambiente tan seco, y los enormes sintetizadores que reciclaban comida sin parar, convirtiendo los desperdicios del día anterior en el sustento del día posterior. Sin tiempo más allá de trabajar hasta desfallecer del cansancio, cosas como el arte, las diversiones y los placeres tuvieron que ser sacrificados para asegurar la supervivencia, haciendo de la eficiencia el pilar de la cultura chémica y donde cada persona era uno de tantos engranajes dirigidos por un grupo de sabios conocido como el Ejecutivo. La dura vida del planeta cambió cuando un día los guardias de las murallas de Kallax, la factoría fortaleza más grande de las que restaban sobre el planeta, vieron caer un meteoro a través de las nubes, dejando un rastro de llamas en los cielos antes de estrellarse a apenas 2 kilómetros de su posición. Aunque no se podía desperdiciar demasiada mano de obra, el ejecutivo de Kallax envió a un puñado de exploradores a investigar el lugar del impacto con la esperanza de encontrar alguna evidencia de que hubiera supervivientes humanos en otros mundos. En el centro del cráter, rodeado por los restos incandescentes de una cápsula de estasis, había un niño apenas mayor que un bebé. A los huérfanos se les solía dar muerte en Chemos debido a que el ejecutivo no podía malgastar recursos en individuos incapaces de devolver trabajando en las fábricas la inversión que se hacía en ellos. No obstante, el capitán de los exploradores de Kallax lo miró a los ojos y vio en él algo más que un humano normal. Desafiando la tradición, el capitán de los exploradores apeló al ejecutivo y, como premio a sus muchos logros en favor de la factoría Fortaleza, se le permitió adoptar al niño. Le puso el nombre de una antigua leyenda olvidada hacía tiempo por los habitantes de Chemos: Fulgrim, el dios mítico de la creación. El niño, llamado como la leyenda, iba a crear pronto la suya propia. Una leyenda que sería conocida por todos los habitantes de su planeta. Fulgrim creció anormalmente rápido y se convirtió en un hombre fuerte y capaz. Con la mitad de años que sus compañeros de trabajo, ya era capaz de cumplir sus obligaciones hacia el ejecutivo y de trabajar durante varios días sin descanso. No solo era eficiente en el sentido físico, sino que, además, asimiló con rapidez la tecnología de las máquinas con que trabajaba y empezó a pensar en la manera de mejorarlas.
En el 15º aniversario de su caída del cielo, Fulgrim ascendió de la categoría de obrero a la de ingeniero y después a la de miembro del ejecutivo. Cuando descubrió el lento deterioro de Kallax y de otros asentamientos de Chemos, Fulgrim se autoimpuso la misión de salvar su mundo. Uno a uno convenció a sus compañeros del Ejecutivo de que era necesario acabar con la degradación que estaba destruyendo el planeta. Bajo el liderazgo de Fulgrim, los equipos de ingenieros viajaron lejos de las factorías Fortaleza y reocuparon puestos de exploración en las regiones más inhóspitas del planeta. Se reabrieron y ampliaron las antiguas minas y se llevaron más y más minerales a Kallax, lo que permitió la construcción de máquinas más sofisticadas. La eficacia del reciclaje aumentó hasta que finalmente Kallax fue capaz de producir más de lo que consumía. Al ver a su gente prosperar, Fulgrim se sintió orgulloso de fomentar el resurgir del arte y la cultura que habían sido sacrificados hacía tiempo en aras de la supervivencia. Cuando Kallax creció, el resto de asentamientos empezaron a aliarse con Fulgrim. Y 50 años después de que éste cayera del cielo, ya era el único gobernante de Chemos. No pasó mucho tiempo antes de que finalizara el aislamiento del planeta. Desde el cielo gris descendió una bandada de naves de descenso armadas y con señales de combate que mostraban el mismo símbolo, un águila de 2 cabezas. Al oír aquello, algún fragmento de memoria se removió en la mente de Fulgrim. Aunque Chemos no tenía ejército formal, la zona de aterrizaje de las naves de descenso fue rodeada por los cuidadores, la policía militar responsable de mantener el orden en las factorías Fortaleza. Fulgrim dio orden a los cuidadores de que bajaran las armas y permitió que los visitantes de los cielos entraran en Kallax. Una vez terminaron de desembarcar, Fulgrim los recibió entre los espartanos habitáculos de la Fortaleza Factoría, en donde pudo verse cara a cara con los guerreros acorazados de más allá de las estrellas. Tenían en sus rostros cicatrices de muchas batallas, y de sus hombros pendían pergaminos que detallaban sus logros. Sus corazas y armas eran de gran calidad, y los emblemas y pendones que portaban eran obras de arte. Fulgrim se dio cuenta que aquellos hombres no solo eran más avanzados, sino que estaban verdaderamente civilizados, y fue este sentimiento que desbloqueó en su interior una realidad que había estado escondida toda su vida, entendiendo que de alguna manera estos hermanos perdidos habían conservado las artes que él tanto había deseado que volvieran a Chemos. Entonces, de entre aquellos guerreros surgió su líder, más grande, carismático y altivo que el resto, enfundado en una impresionante armadura dorada. Fulgrim le observó y entendió sin saberlo de quién se trataba. Así pues, sin mediar palabra, se arrodilló ante el emperador. Aquel día Fulgrim juró servir al imperio de todo corazón. A través del propio emperador, Fulgrim descubrió Terra, la gran cruzada para reclamar la galaxia y sus propios orígenes.
Aunque la historia era increíble, sabía que su padre le contaba la verdad. Entonces dejó Chemos y viajó a Terra para reunirse con su legión. Pero al contrario de lo que pasó con los anteriores primarcas, lo que encontró al llegar era desolador. El proceso de reconstrucción de la legión había avanzado muy poco y el reabastecimiento de sus filas era casi indetectable. Mientras otras contaban con decenas de miles de marines, la tercera constaba de algo más de 200 efectivos. Entonces Fulgrim los reunió a todos y estos formaron eficientemente. Eran tan pocos que cada uno portaba el estandarte de una compañía que o había perecido o ahora contaba con solo un puñado de guerreros. Se mantenían orgullosamente erguidos, como si desafiaran al destino. Al verlos mirándole expectantes, sintió ver un reflejo de la gente de Chemos en sus ojos, llenos de orgullo a pesar de prácticamente afrontar la extinción. Esa determinación llevó a Fulgrim a arrodillarse ante ellos bajo la atónita expresión de aquellos que no portaban casco. Al volver a ponerse en pie ante su malherida legión y desplegando un carisma igualable al del propio emperador, soltó un discurso lleno de una emoción tan genuina que despejó cualquier duda de quién era el líder más idóneo para una legión tan castigada por los infortunios. Les juró que él les devolvería la gloria que una vez tuvieron y les conminó a cumplir con la tarea de llevar la sabiduría del emperador a todas las estrellas del cielo. Somos los elegidos del emperador, sus hijos, sus heraldos y sus guerreros, que todos los que nos miren lo sepan. Solo por la imperfección hará que fallemos, y no le fallaremos, pues esto solo es el principio. El emperador, el cual estaba presente, sonrió al ver cómo su hijo perdido encajaba a la perfección con su nuevo cometido. Y la que una vez fue su legión más querida, volvería a ver un nuevo renacimiento a manos de su primarca. Las palabras de Fulgrim determinaron involuntariamente cuál sería el nombre por el que se conocería en adelante a la Tercera Legión. Un nombre que en el fondo siempre habían tenido, pero que ahora sería oficial: los Hijos del Emperador. El Colegio de Blasones del Officio Militaris registró el cambio y marcó su panoplia como púrpura imperial, con la garra alada de oro como emblema, con derecho a portar el áquila palatina como ejecutores de la voluntad imperial. Los hijos del emperador podían empezar a reconstruirse. El descubrimiento de Fulgrim permitió sintetizar semilla genética rápidamente, y Chemos podría proporcionar los reclutas necesarios. El emperador, quizás complacido con la fanática aceptación de Fulgrim y su pueblo de la adhesión al imperio, decretó personalmente que de inmediato se pusieran a disposición de la legión sustanciales recursos. Algunos en el Consejo de Guerra dijeron de tomar nuevos reclutas de mundos diferentes. A sus ojos había poco destacable en la gente de Chemos como material guerrero adecuado. También carecían de la fuerte cultura marcial común en los mundos que suministraban reclutas a las legiones astartes. Pero Fulgrim rechazó estas objeciones. Conocía perfectamente la naturaleza y el espíritu del pueblo de Chemos,
y decretó que tenía el derecho y la voluntad de alzarse por encima de sus inicios, de convertirse en algo mayor que lo que su pasado le había permitido ser. A pesar de ello, no obstante, otros mundos ayudaron a reconstruir a los hijos del emperador. La naturaleza original de la Tercera Legión se mantuvo, y en Terra algunas viejas familias de la nobleza renovaron sus tributos de hijos. De hecho, cuando Fulgrim tomaba parte en la conquista de mundos humanos, se acostumbró a ofrecer a la élite gobernante la oportunidad de entregar a sus hijos jóvenes como aspirantes si él los consideraba dignos. Aunque Chemos era la fuente principal de reclutas, los hijos del emperador también reabastecieron sus filas con estos tributos de hijos nobles. Fulgrim fue consumido rápidamente por la idea de que él y los hijos del emperador necesitaban vivir de acuerdo con el extraordinario honor que el emperador les había brindado y convertirse en brillantes paradigmas de la perfección inherente a su persona y a su visión de la cultura y la civilización imperial. La búsqueda de la perfección pronto obsesionó al primarca y a su legión, desde las tácticas militares empleadas a la inusual cultura artística de la legión y a la preocupación por una estética y una apariencia personal jamás vista en ninguna otra legión de Astartes. Una apasionada intensidad llenó a los hijos del emperador desde el momento en que Fulgrim se arrodilló en humildad ante ellos. Fue como si los logros del pasado no contasen para nada para ellos, porque solo el futuro importaba, un futuro en el cual no podían tolerar ningún fracaso. Perseguían cualquier empresa con concentración y dedicación absolutas, y las habilidades marciales eran su principal preocupación, y no aceptarían nada que otro pudiera mejorar. Cuando otra legión destacaba en algún detalle de la guerra, los hijos del emperador se dedicarían a aprender esas habilidades. Se entregaban por completo a su entrenamiento y estudio, permitiendo que les consumiera hasta lograr la maestría. Una vez dominado un método, este sería evaluado y refinado. Para ellos, la única medida del éxito era compararse con otros. Cuando otra legión era honrada, se dice que ellos se lo tomaban al mismo tiempo como un estímulo para mejorar y como una herida en su orgullo. Cuando no lograban alcanzar la calidad de otros, surgía la envidia. Cuando sí alcanzaban la excelencia, aparecía el desprecio hacia aquellos a los que habían superado. Y sin importar lo alto que llegasen ni lo mucho que triunfasen, nunca era suficiente. Los logros del pasado estaban muertos para ellos. Su hambre de perfección no tenía límite y nunca podía quedar satisfecha. El primarca incorporó esta búsqueda de la perfección especialmente en sí mismo, tanto a nivel mental como físico, desplegando un cabello plateado que fluía por su espalda, con sus grandes ojos, su melódica voz que daba la bienvenida a todo aquel que buscara consejo, y sus labios carnosos que a menudo torcía en una sonrisa irónica. Fulgrim se aseguró de que su armadura fuese de la mejor calidad que se puede obtener con la tecnología imperial, y fue profusamente decorada con los colores oro sobre púrpura que había elegido para su legión. Sobre esta, por lo general, vestía una amplia gama de mantos de cuello alto con intrincados bordados.
Pero incluso mientras los hijos del emperador desarrollaban su filosofía de vida y crecían de nuevo en tamaño, aún eran un vestigio roto en comparación con otras legiones. Eran apenas unos cientos, mientras que otras tenían números suficientes para llevar a cabo múltiples campañas por sí solas. Viendo la necesidad de mimar la recuperación de los hijos del emperador, el Señor de la Humanidad pidió a Horus que fuese el mentor de Fulgrim y su legión. Así fue como durante más de 10 años los hijos del emperador y los lobos lunares lucharon hombro con hombro. El lazo de la hermandad y confianza forjado en combate entre Fulgrim y Horus, a pesar de lo distintos que eran, se volvió irrompible. Del mismo modo sus legiones se acercaron entre sí, puesto que al ser tan distintas en temperamento, pero tener el mismo nivel de habilidad, tanto las legiones como sus primarcas parecían complementarse mutuamente. Donde Horus era rápido e intuitivo, Fulgrim era paciente y considerado. Donde los lobos lunares eran directos y brutales, los hijos del emperador eran flexibles y sutiles. Cuando finalmente los hijos del emperador se separaron para luchar por sí solos, se habían convertido en hermanos juramentados de los lobos lunares, creando unos lazos irrompibles entre Horus y Fulgrim. Finalmente, y tras el transcurso de varias décadas, las filas de la Tercera Legión se incrementaron con nuevos astartes. Cuando se consideró que los hijos del emperador ya habían alcanzado un tamaño adecuado, Fulgrim recibió el mando de la 28ª Flota Expedicionaria de la Gran Cruzada y partió hacia la conquista por su cuenta, anexionando docenas de mundos a la causa imperial.